compañeros, doctora. Para continuar con la parte de la vigilancia, tenemos que posterior a un tratamiento primario se debe optar por una exploración física de manera trimestral. Dicha exploración debe llevar la palpación de ganglios inguinales, así como el tacto ginecológico. Queda a criterio del médico si es por un lapso de 2 o de 3 años, pero posterior a esto se da de manera semestral hasta completar un lapso de 5 años. Posterior a los 5 años, los chequeos pasan a ser de manera anual. Esto con el fin de encontrar alguna recidiva o alguna sospecha. En caso de que así sea, pues se opta por alguna biopsia o alguna vulvoscopía. Queda a criterio del médico. En cuanto a las recidivas, principalmente se dan de manera local. El procedimiento de elección, por así decirlo, sería una nueva ablación operatoria. Sin embargo, dependiendo de la zona de afección y el tamaño que abarque, se puede optar por una vulvectomía radical o parcial. En el caso de que sea parcial, como podemos apreciar en la imagen, solamente abarca una parte de la vulva. Sin embargo, en la radical abarca la vulva por completo. Y finalmente tenemos cuando se da un caso de severidad más alto en una zona donde previamente ya se recibió radiación y donde abarca uretra o la vagina como tal, se debe optar por una exenteración pélvica total con una aplicación de colgajo miocutáneo posteriormente. Dicha exenteración puede ser de manera anterior, buscando preservar el recto, o bien de manera posterior, buscando preservar la vejiga. Posterior a esto se hace una reconstrucción, esto con el fin de preservar la función sexual. También tenemos las recidivas a distancia. Como bien menciona Williams, las recidivas a distancia tienen un altísimo riesgo de muerte. El pronóstico de supervivencia posterior a un año el pronóstico de vida después del diagnóstico es de máximo un año de supervivencia, o sea, es un riesgo altísimo de muerte. Y como bien se puede brindar la quimioterapia paliativa cuando hay metástasis a la pelvis o a distancia, sin embargo la eficacia es demasiado baja. Menciona la literatura que los únicos fármacos que hasta cierto punto pueden ser considerados como un poco eficaces son la doxorubicina, así como la bleomicina. Pero sí, como tal, una recidiva a distancia es casi sinónimo de muerte. En cuanto al tratamiento durante el embarazo, primeramente cabe mencionar que los cánceres epidermoides durante el embarazo y que requieran un tratamiento quirúrgico son de 1 en cada 20.000. Cuando se detecta durante el primer trimestre, se puede optar por una vulvectomía radical, ya sea completa o parcial, así como una linfadenectomía. Esto hay que hacer énfasis en que sea antes del tercer trimestre y durante el primero o segundo trimestre. Pero si se detecta durante el tercer trimestre, sobre todo a finales de este, como bien, se puede optar por una ablación local, pero lo más óptimo, por así decirlo, sería esperar a determinar algo hasta unas 2 o 3 semanas posteriores al parto, puesto que hacerlo durante finales del tercer trimestre es de alto riesgo. Bueno, volviendo a cuando se da en el primer trimestre y ya posterior a la cirugía como tal, ya queda a criterio del médico si el parto es de manera natural o bien por cesárea. Continuando con la exposición, tenemos otras neoplasias vulvares, dentro de las que se encuentra el melanoma, el cual ocupa el primer lugar en frecuencia de presentación. Constituye del 8 al 10% de los cánceres presentados en esta zona y afecta principalmente a mujeres que se encuentran entre la quinta y octava década de la vida y que son de raza blanca. Las zonas anatómicas más comunes en las que se presenta son labios menores y mayores, así como el clítoris. En esta zona también se presentan diversas lesiones hiperpigmentadas como la melanosis vulvar, los nevos vulvares, el léntigo simple, la acanthosis nigricans y la queratosis seborreica. Hay que tener muy en cuenta estas lesiones, ya que nos orientan a un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico se va a confirmar gracias a estudios inmunohistoquímicos o los realizados con microscopía electrónica, los cuales nos van a dar una clasificación de los melanomas
que se van a constituir en tres, los que son de extensión superficial, malignos, los nodulares, los aclares lentiginosos. Esta clasificación se va a hacer basándose en características como la profundidad, tamaño y espesor de la neoplasia, dentro de las cuales también encontramos otra clasificación, creadas por Clark, Chung y Breslow. Clark las clasifica de acuerdo a su espesor, Chung los clasifica de acuerdo a su espesor, o bien dicho también a su profundidad, tamaño y diámetro, y Breslow los clasifica únicamente de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos a tener un tratamiento, y el tratamiento de elección es la vulvectomía parcial radical con borde operatorio de 1 a 2 centímetros, aunque también se ha demostrado que el interferón alfa se puede utilizar como tratamiento coadyuvante para esta enfermedad. También se debe realizar una linfanodectomía inguinocrural debido a que existen manifestaciones metastásicas ganglionares que se irradian por diseminación hematógena principalmente a pulmón, hígado y cerebro. Tenemos también el carcinoma vasocelular, que representan menos del 2% de todos los cánceres en dicho órgano. Afectan también a mujeres en edad adulta y por lo general se presentan en labios mayores. Se caracteriza por hiperpigmentación y prurito. Se debe principalmente a traumatismos y senectud, o sea vejez, como dije anteriormente, lo cual puede favorecer la aparición. Debe ser extirpado por la ablación local amplia con bordes mínimos de 1 centímetro, tomando en cuenta la profundidad de estos bordes. Rara vez se presentan recidivas. En labios mayores se caracteriza por hiperpigmentación y prurito. Se debe principalmente a traumatismos y senectud, o sea vejez, como dije anteriormente, lo cual puede favorecer la aparición. Debe ser extirpado por la ablación local amplia con bordes mínimos de 1 centímetro, tomando en cuenta la profundidad de estos bordes. Rara vez se presentan recidivas. También tenemos el sarcoma vulvar. Los tipos histológicos más frecuentes son 3: el histiocytoma fibroso maligno, el sarcoma epitelioide, el tumor rhabdoide maligno. Se presenta en forma típica y aparecen los tumores en forma de masas aisladas en labios mayores, clítoris o glándulas de Bartholin. También encontramos el carcinoma de la glándula de Bartholin, que es muy parecido a este. Se presenta en mujeres de entre un rango de edad de 65 a 70 años y la principal característica es la dispareunia. Si se observa agrandamientos, quistes o abscesos repetitivos en mujeres mayores de 40 años, son candidatas a biopsia por riesgo de malignidad. El tratamiento comprende de vulvectomía parcial radical con linfadenectomía inguinocrural por el riesgo de metástasis. Enfermedad de Payet de la vulva. La enfermedad de Payet es una enfermedad mamaria característica de la mama, pero se pueden presentar en diversas áreas anatómicas, como lo es la vulva. En la vulva asumen la forma de una zona eczematoide roja y húmeda. La enfermedad en cuestión suele localizarse en los labios mayores, el núcleo fibroso central del perineo y el área del clítoris. Córtale. La enfermedad de Payet de la vulva. La enfermedad de Payet de la vulva es una manifestación extramamaria de esta enfermedad. En la vulva asume la forma de una zona eczematoide roja y húmeda. La enfermedad suele localizarse en los labios mayores, el núcleo fibroso central del perineo y el área del clítoris, como podemos observar en la imagen. La enfermedad de Payet en la zona mencionada se acompaña de adenocarcinoma invasor en 10 al 20% de los casos. La clasificación histológica planteada por
Williamson y Brown se constituye en tres, que es enfermedad cutánea vulvar de Piaget, enfermedad de Piaget como extensión del carcinoma transicional de la vejiga o del uretra, y tres, enfermedad de Piaget como extensión de un cáncer primario, vecino y acompañante como los de la vulva, ano o recto. Hay que eliminar las lesiones por completo por medio de ablación local amplia. Metástasis cancerosas en la vulva constituyen el 8% total de todos los cánceres de la vulva. Entre los cánceres más lejanos están los de las mamas, los riñones, los pulmones, el estómago y el coriocarcinoma gestacional. Compañeros, continuando con el siguiente tema, vamos a ver cáncer de vagina a continuación y pues de manera breve definiéndolo, pues cáncer de vagina es pues una proliferación anormal del epitelio vaginal, el cual puede tener origen de cualquier tejido estructural de la misma, ya sea epitelio vascular, glandular, muscular o neural. Y pues puede ser clasificado como tumores primarios y secundarios. Como vamos a ver aquí en las incidencias, por lo regular, un cáncer vaginal no lo vamos a encontrar o no va a ser de manera frecuente primario, sino que va a ser secundaria, a consecuencia metástasis de cáncer de otros órganos, como en este caso puede ser CACU, cáncer cervicouterino, o cáncer de vulva, que hacen metástasis hacia vagina y se presenta como un cáncer vaginal. El cáncer vaginal se presenta en 1 o 2% de todos los cánceres y o neoplasias malignas ginecológicas. Y pues más frecuente es el carcinoma epidermoide en un 70-80% de presentación. La edad media para el diagnóstico de cáncer vaginal es aproximadamente 58 años y tiene un punto máximo o un punto de mayor presentación de cáncer vaginal en los 80 años. El carcinoma epidermoide, que es pues como les mencioné, el 70-80% de los cánceres vaginales, es el que se va a estar originado en el epitelio estratificado no caracterizado de la vagina. Es aquí donde nosotros debemos voltear a ver otra vez al BPH, que es el principal causante de una neoplasia intraepitelial vaginal en este caso, que es va a ser precursor de pues un cáncer vaginal invasor. Y cerca del 2% de los pacientes con neoplasia intraepitelial vaginal va a avanzar a cáncer invasor, como les decía. También aquí nos menciona que un estudio detectó el DNA del BPH en 82% de todos los carcinomas in situ y pues 64% de los tumores invasores. Síntomas. Dentro de la sintomatología o cuadro clínico que nos va a presentar el cáncer vaginal, en sí se puede presentar de manera asintomática. Y en los casos en los que se presentan síntomas, van a ser o no los vamos a encontrar relacionados a la enfermedad y van a ser síntomas tanto vaginales o vulvares, los cuales el más frecuente y que ocasiona más molestia a las pacientes es el sangrado vaginal anormal, seguido de una tumoración palpable. Podemos encontrar también dolor pélvico y secreción vaginal anormal. Y con menor frecuencia podemos encontrar otros síntomas que van a depender principalmente de la localización de la tumoración en el introito vaginal. Por ejemplo, si lo encontramos en la porción anterior, puede ocasionar disuria, hematuria o urgencia miccional. Y si los tumores abarcan la porción posterior del introito vaginal, pues podemos encontrar en las pacientes que les cause estreñimiento. Para el diagnóstico, nosotros debemos de hacer énfasis o volver a ver nuestros hallazgos clínicos
y proceder a hacer una especuloscopía vaginal intencionada a encontrar alguna anormalidad en el canal vaginal. En este caso, pues en la especuloscopía, si nosotros encontramos anormalidades anatómicas en las paredes de la vagina, pues nosotros podemos proceder a realizar una biopsia con tijeras de Tischler. Es una biopsia ambulatoria que se puede hacer en consultorio y es una biopsia de sacabocado. Una vez teniendo los resultados y sabiendo que es un tumor, un cáncer vaginal, nosotros podemos realizar una tomografía computada para poder delimitar bien a este tumor. El examen bimanual ayuda mucho a valorar el tamaño del tumor y el examen recto vaginal es muy importante para las lesiones, obviamente, de la pared posterior, para que nosotros podamos valorar también en cuanto a tamaño. La guía de práctica clínica nos menciona que el diagnóstico definitivo es el estudio histopatológico, como podemos ver en la parte de abajo. Es el estudio histopatológico mediante biopsia. Y esta citología debe ser mediante colposcopía y no solo debe de incluir epitelio vaginal, sino también debe de incluir epitelio cervical y vulvar.